Saludos, queridos siervos del amo Yahshua. Bueno, espero que estén teniendo un buen día. Hoy es preparación, queridos siervos. Y bueno, posiblemente cuando ustedes vean este audio publicado, este video de YouTube, ya sea Shabbat. Pero estamos haciendo este video, queridos siervos, pues estamos en tiempos de apostasía. En tiempos en que las personas llamadas pues no tienen el amor por la verdad ni por el amo que deberían tener, porque no son ardientes hacia él en su amor. No lo aman con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, como se supone y manda el primer gran mandamiento. Llamar a sus hermanos, pues ya se imaginarán menos, ¿verdad, queridos corderitos? Y porque si no se puede amar a los que vemos, a nuestros hermanos, ¿cómo vamos a amar a los que no vemos? A nuestro amo Yahshua y a su Padre, a nuestro Padre común Yahweh, que no lo vemos. Entonces se arremolinan entre sí a maestros que les prediquen conforme a sus pasiones, a su concupiscencia, porque tienen piquiñita en el oído, ganas de oír lo nuevo, la novedad. Dice que no soportarán la sana doctrina, o sea, lo sano, lo que es verdad, lo que deriva de lo escrito, lo que se revela a través de la palabra escrita, que es la verdad, les molesta, no les es suficiente. Entonces les gusta lo estrambótico. Prefieren no la verdad sencilla y usual, común, de todos estos siglos, desde el primer siglo que Yahshua la habló y regó su fe original a los discípulos en aquella época, para que la mantuvieran y la defendieran y siguiera siendo el fundamento de nuestra fe. No les basta. Entonces, como tienen esa disposición tan mala a creer a lo verdadero, a la verdad, a la fe original, entonces les dejan cautivar por maestros que les enseñan fantasías y fábulas y mitos, como dice la escritura. Y entonces han creído algunos algunos han creído la barbaridad, queridos corderitos, de que las 12 tribus de Israel son de la raza negra, indígena y quién sabe qué más. Imagínense ustedes. Bueno, los que no sepan de lo que estoy hablando o no les parezca extraño esto, dirán: ¿y qué tiene de extraño eso que dice Rafael? ¿Y por qué no podrían ser africanos? Pues si no lo saben, no se pierdan este audio para que no los engañen, porque hay más que una razón, más de una razón. Hay razones de más en las escrituras por las cuales no se puede creer esa barbaridad, queridos corderitos. Miren, las razas estaban definidas cuando Noé se bajó del arca con sus 3 hijos. Sus hijos eran Shem, Ham y Jafet, o Shem, Jafet y Ham, porque Ham era el menor supuestamente, y Jafet era el mayor, el primogénito según nacimiento, pero fue sustituido por Shem, porque según el nombre lo dice, Shem significa el nombre, ese es el nombre por el cual vendría la promesa a Abraham, y de ahí a todos nosotros, a Yahshua y a todos nosotros, a través de los semitas, de los shemitas, hijos de Shem o de Sem, queridos corderitos. Entonces, cuando se decretó esto, queridos corderitos, de que Shem tendría la primogenitura y no Jafet, y Ham o Canaán menos. ¿Y por qué Canaán ni siquiera se consideró para primogénito? Por el acto vergonzoso que hizo ese chico cuando su padre Noé se emborrachó tomando vino de más y se atrevió a ver su desnudez.
a considerar experimentar su desnudez, la desnudez de su padre, el hijo, Cam. Y Noé maldijo al hijo del hijo Cam, maldijo a Canaán, no maldijo a Cam, porque si maldice a Cam se maldice él mismo, porque las maldiciones y las bendiciones rebotan una para atrás, queridos corderitos. Así que bendijo a Canaán, maldijo a Canaán, y con eso maldijo a toda la descendencia de Ham. Y por eso nosotros leemos que esas tres descendencias de Shem, Ham y Jafet, posteriormente al diluvio, queridos corderitos, cuando la tierra se dividió y las lenguas se dividieron también esas tres descendencias en distintas partes de la tierra, del planeta, del continente, de la tierra seca. No se fueron a vivir todas mezcladas, queridos corderitos. Yahweh adrede las desmezcló. Yahweh adrede las puso a vivir separadas. Y tiene que tener a su descendencia de Shem separada, porque por ahí vendría la promesa. Y para que la promesa y la bendición no se diluyera con los malditos de Ham, había que mantenerlos separados. Entonces, queridos corderitos, dijo en Génesis 9:26 lo siguiente: bendito sea Yahweh, el Elohim de Shem, y sea Canaán su siervo, su esclavo, queridos corderitos. Oigan bien, estén bien atentos, que le estamos dando prueba bíblica de por qué los africanos, los indígenas, ni los chinos orientales pueden ser Israel. No pueden ser Israel porque ni siquiera son semitas, ni siquiera son de Jafet. Son de Ham, son del hijo de la maldición, queridos corderitos. Las razas de colores son del hijo de la maldición, y las de no color, porque el blanco no es un color, ¿verdad? Las de no color pues son semíticas o de Jafet, queridos corderitos. Bendito sea Yahweh, el Elohim de Shem, pero sea Canaán su esclavo. Ahí está la maldición. Le iba a servir a Shem. Ahora oigan el versículo 27. Engrandezca. Eso es haga prolífero, haga grande. Bendígalo también. Bendiga Yahweh, engrandezca Yahweh a Jafet. Este es el otro hijo de Noé. Ya bendijo a Shem siendo amo de los cananeos, amo de los camitas, que serían sus siervos, sus esclavos. Ahora dice a Jafet: engrandezca Yahweh a Jafet y habite junto con las tiendas de Shem, que pueden vivir juntos. No están en maldición ninguno de los dos. Pero sea Canaán su esclavo también. Canaán esclavo de Jafet y esclavo de Shem, queridos corderitos. O sea, aquí vemos tres descendencias de donde salieron todas la gente que vive en el planeta ahora mismo, todas las razas. Todas las razas salieron de esos tres hijos de Noé. Pero uno de esos tres hijos de Noé, Ham, cuyo hijo se llama Canaán, estaba bajo maldición. Y parte de su maldición es que no sería importante, ni engrandecido, ni rico, ni reconocido, ni dominaría nada. Sería dominado, sería pobre, sería esclavo, queridos corderitos. Entonces, bueno, aquí lo podríamos dejar. No tenemos que entrar en más detalles, porque si nos ponemos a pensar, ¿y quiénes son los esclavos? ¿Quiénes han sido los esclavos tradicionalmente en este planeta? Los africanos, los orientales, los hindúes, que son descendientes de Ham también, los orientales, los chinos. Esos han sido esclavos de los blancos, esclavos de los europeos, y esclavos de los europeos en Europa, y esclavos de los europeos cuando llegaron a América. Tomaron a los indios también y los hicieron esclavos, queridos siervos. Entonces aquí vemos ya algo raro.
aquí vemos algo muy importante que no concuerda con la escritura. Esta postura o este postulado que dicen algunos, que los africanos son los israelitas, que los descendientes de Ham son los israelitas y no los aceptan como descendientes de Ham. Dicen que los descendientes de Ham son semitas. Pues no pueden ser semitas si son camitas, son o camitas o son semitas. Y son de Ham, queridos codritos. Y la prueba está en que la profecía se cumplió cuando Yahweh dijo que serían esclavos de los otros que no son de color, de Shem y de Jafet, quienes fueron los esclavos y hasta el día casi de hoy son mirados como que inferiores. No estamos entrando aquí en que si se debe hacer o no se debe hacer. Lo que ha sucedido en el planeta es lo que estamos repasando, la historia. Los tomaron de esclavos a ellos. Los ingleses no nada más, ni los españoles nada más, los europeos todos. Los europeos todos se metieron en África y allí en África tomaron esclavos y los tenían de esclavos allí mismo en África, en su propio continente, queridos codritos. Y después se los trajeron a América también y se los llevaron para Europa, donde los usaban como esclavos a los africanos. Y cuando llegaron a América, esclavizaron a los otros descendientes de Cam, que son los indígenas. Y encima trajeron los otros descendientes de Cam, que son los africanos, y tenían a los africanos y a los indígenas de esclavos en América también. Y hasta se llegaron a llevar algunos indígenas a Europa y los tuvieron de esclavos allá. Sí, hubo un rey que le gustaban los indígenas y trabajaban bien y que prefería pues el color de piel de ellos al color de piel de los africanos, o no sé qué fetiche tendría. Y se llevaron algunos para allá, muy pocos y por corto tiempo, pero los tuvieron de esclavos en Europa. Y los árabes pues hicieron lo mismo, queridos codritos. Los árabes, que eran semitas también, son hijos de Shem. O sea que ellos tendrían a Cam de esclavo. Los árabes también. Pues los árabes tomaron esclavos también de los indígenas. De todos menos de los indígenas tomaron esclavos los árabes. Tomaron esclavos de los negros, de los hindúes de la India y de los chinos. Y se los llevaban a trabajar a sus países árabes, queridos. Hasta el día de hoy, en Abu Dhabi, en Dubái, en sitios así, traen montones de aviones de la India y de esos países orientales con trabajadores que son esclavos, que los tienen trabajando 20 horas diarias o más por un sueldo como de $1 a la hora. Los árabes hablen de los españoles y de los italianos y de los ingleses y de los franceses teniendo esclavos y maltratando gente. Los árabes se los ganan, querido codrito. Esos no tienen la Torah ni tienen Génesis, pero cumplieron Torah y cumplieron Génesis como quiera, porque la palabra de Yahweh sale y no regresa a la incumplida. Los árabes son semitas, son hijos de Shem y tuvieron a Canaán como esclavos y los tienen todavía. Aquí en estos países modernos, pues la esclavitud se ha abolido. Oficialmente no hay esclavitud, pero la hay. Y hay discrimen, ¿verdad, queridos codritos? Pero todo eso se rompe, todo eso se anula cuando las personas se convierten. Cuando Yahweh las llama y Yahweh y el Hijo las convierte, ya en el cuerpo, en esta nación escogida, en este pueblo de reyes y sacerdotes, los griegos dejan de ser griegos, los blancos dejan de ser blancos, los negros dejan de ser negros y los amarillos dejan de ser amarillos, y todo el mundo es igual y no hay prejuicio. Esa es la maravilla. Pero en el mundo, allá afuera, fuera de la asamblea, fuera de Israel, del nuevo pacto, la cosa es, pues como dice ahí, como es en el mundo, hay injusticia, hay abusos, hay pecado, hay consecuencias, hay maldiciones y hay cuánta cosa hay. Pero cuando una persona se convierte al Mashiach, las cadenas de maldición se rompen, se cortan. Y ya no
nos tratamos con diferencias ni hacemos acepción de personas, porque nos regimos por un manual de instrucciones que se llama la Torá, que nos hace a nosotros ser personas justas en todo lo que nosotros emprendamos, en el trato social, en el trato, si es que tenemos de estos negocios con ellos, si es que los tenemos de trabajadores, no pueden ser esclavos, queridos. Si son hermanos, no los podemos esclavizar. Tenemos que tratarlos igual a todos. Y como Yahshua, que paga a todo el mundo el mismo salario. Cuando entran a trabajar por él, no importa la hora que entran, todos reciben el mismo sueldo, el mismo salario. Bueno, pues ahí tenemos eso. Recuerden, Génesis 9:27, que indica pues una condición de libertad de 2 hijos de Noé y de esclavitud del tercer hijo. Lo vemos en la historia cumplido, pues los esclavos, ya sabemos, ya dijimos quiénes eran de todas estas razas. Los camitas. ¿Y cómo sabemos que los africanos, que los indígenas y que los orientales y los chinos y los indígenas de América son descendientes de Cam y no de Shem o de Jafet? ¿Cómo estamos seguros de eso? Porque alguien objetaría y diría, eso no quiere decir nada lo que usted acaba de exponer. Usted no ha probado todavía que los africanos o que los indígenas no sean los semitas. Y son semitas, dicen ellos. Algunos indígenas que les encanta esa doctrina torcida y algunos negros que les encanta esa doctrina torcida, y supongo que algunos orientales o chinos o de donde sean de allá del oriente también les encantará, la apoyan. El asunto es bíblica, es Torah o no, querido. Pues vamos a ver por qué esa doctrina no es Torah y no puede ser que los africanos, los indígenas y las razas de color orientales sean semitas ni sean de Jafet. Y eso y quitar 2 de 3 opciones, le deja solamente una, pueden ser solamente de Ham, de Canaán. ¿Y qué dice la escritura en Génesis 9:27 de la descendencia de Ham? Que serán esclavos de las otras 2, ¿verdad? Así que vamos a pasar al siguiente audio a probar, queridos coditos, que los descendientes de Ham son en efecto los africanos, los indígenas de América, los chinos y todas las razas que no son las de 0 color. Vamos a probar eso. Que la escritura lo dice. Hay indicios, con el favor de Yahweh, vamos